Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en dos, el antes y el después. Para mí, ese momento llegó un martes lluvioso de noviembre, cuando mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era un número desconocido. Casi no contesté. Pero algo dentro de mí me dijo que levantara esa llamada. Al otro lado de la línea, una voz formal y distante se presentó como el abogado Martínez, del bufete Velasco y Asociados. Me dijo algo que me dejó sin palabras. Mi tío abuelo Ernesto había fallecido, y yo era uno de los beneficiarios de su testamento. Ernesto. Apenas recordaba su nombre. Era el hermano mayor de mi abuelo paterno, un hombre de negocios exitoso que vivió toda su vida en la capital. Nunca tuvimos una relación cercana. De hecho, solo lo vi 2 veces en toda mi vida, una en mi bautizo, según me contaron, y otra en el funeral de mi abuelo, hace más de 15 años. Recuerdo que llegó en un auto negro elegante, vestido con un traje impecable, y se mantuvo apartado de todos, observando desde la distancia con esos ojos grises y calculadores. Nunca supe por qué se distanció de la familia. Mis padres evitaban hablar de él. Mi abuela, cuando aún vivía, decía que Ernesto había elegido su propio camino, y que era mejor dejarlo en paz. Esa frase siempre me pareció extraña, como si guardara un secreto que nadie quería revelar. Y ahora, después de tantos años de silencio, su abogado me llamaba para decirme que había dejado algo para mí. No solo para mí, me aclaró el licenciado Martínez. Había otros herederos. Debíamos presentarnos todos en su oficina el viernes siguiente para la lectura oficial del testamento. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi esposa, Carolina, me miró desde la cocina con preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté todo. Ella abrió los ojos como platos. ¿Tu tío abuelo millonario? ¿El que nunca conociste? El mismo. ¿Y te dejó algo en su testamento? Eso parece. Carolina dejó su taza de café sobre la mesa y se sentó frente a mí. Esto es increíble, Andrés. ¿Tienes idea de cuánto dinero podría tener ese hombre? No lo sabía. Pero esa noche, sin poder dormir, busqué información sobre Ernesto Valverde en Internet. Lo que encontré me dejó helado. Ernesto no era simplemente rico. Era millonario. Había construido un imperio en el sector inmobiliario durante los años 80 y 90. Propiedades en las mejores zonas de la ciudad, edificios comerciales, hoteles, terrenos. Su fortuna estimada, $2 millones. Quizás más. Y yo, un contador de clase media que vivía al día en un departamento rentado, podría heredar una parte de eso. Los siguientes días fueron una mezcla de ansiedad, esperanza y desconfianza. ¿Por qué me había incluido Ernesto en su testamento? ¿Qué quería de mí? ¿O acaso esto era solo un gesto final de un hombre que moría solo y arrepentido? El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor traje, el que usaba solo para ocasiones importantes, y conduje hasta el bufete Velasco y Asociados, ubicado en una torre corporativa en el centro de la ciudad. La sala de juntas era enorme. Ventanales de piso a techo, una mesa de caoba larga y brillante, y sillas de cuero negro. Cuando entré, ya había otras personas esperando. Conté 5 personas además de mí. En la cabecera estaba el licenciado Martínez, un hombre de unos 60 años con lentes de marco dorado y un portafolio de cuero a su lado. Me saludó con un movimiento de cabeza y me señaló una silla. A mi izquierda estaba una mujer de unos 40 años, elegante, con el cabello recogido en un moño perfecto. Vestía un traje sastre azul marino y llevaba un collar de perlas. Su mirada era fría, calculadora. No me saludó. Frente a ella, un hombre mayor, de unos 65 años, con el cabello blanco y un bastón apoyado contra su silla. Tenía una expresión amarga, como si estar ahí fuera un castigo. A su lado, una joven de 20 y pocos años, con jeans rotos y una chaqueta de mezclilla. Masticaba chicle y miraba su teléfono con aburrimiento. Parecía completamente fuera de lugar. Y al final de la mesa, una pareja.
Un hombre y una mujer de unos 50 años, bien vestidos, que cuchicheaban entre ellos y me lanzaban miradas de sospecha. El ambiente era tenso. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, el licenciado Martínez carraspeó y habló. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Estamos aquí para la lectura del testamento del señor Ernesto Valverde Mendoza, fallecido el pasado 8 de noviembre. Como algunos de ustedes ya saben, el señor Valverde dejó instrucciones muy específicas sobre la distribución de su patrimonio. Hizo una pausa. El silencio era aplastante. Antes de comenzar, debo advertirles que este proceso puede ser inusual. El señor Valverde era un hombre de voluntad fuerte y tenía sus propias ideas sobre cómo manejar sus asuntos. La mujer del traje sastre habló por primera vez. ¿Inusual en qué sentido? El abogado la miró. Lo entenderán en un momento, señora Castillo. Abrió su portafolio y sacó un sobresellado con cera roja. Lo colocó sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de explotar. Este es el testamento del señor Valverde. Sin embargo, debo informarles que no es el único documento que dejó. Todos nos miramos entre nosotros, confundidos. ¿Qué quiere decir con «no es el único»? Preguntó el hombre mayor con el bastón. El licenciado Martínez suspiró. El señor Valverde dejó 3 testamentos. El cuarto se llenó de murmullos y exclamaciones. ¿3 testamentos? Repitió la joven del chicle. ¿Cómo es eso posible? Cada uno fechado en diferentes momentos de su vida, continuó el abogado. Y cada uno con instrucciones distintas sobre quién hereda qué. La mujer del traje sastre golpeó la mesa con la palma. Esto es ridículo. Debe haber un error. Solo el último testamento es válido legalmente. Normalmente sí, señora Castillo. Pero el señor Valverde incluyó una cláusula especial. Dejó instrucciones de que los 3 testamentos debían ser leídos y considerados antes de tomar una decisión final sobre la distribución de su patrimonio. ¿Qué clase de locura es esta?, murmuró el hombre mayor. El licenciado Martínez levantó una mano para pedir silencio. Sé que suena complicado. Pero les aseguro que todo está en orden legal. El señor Valverde era muy meticuloso. Dejó cartas explicativas, documentos de respaldo, y evidencias que justifican cada testamento. Se hizo un silencio pesado. Todos procesábamos lo que acabábamos de escuchar. 3 testamentos. $2 millones. Y 6 personas en una sala, todas esperando saber si su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El abogado rompió el sello del primer sobre. Comencemos con el testamento número 1, fechado el 12 de marzo de 1998. Y así comenzó la historia más loca de herencia que jamás imaginé vivir. El licenciado Martínez desplegó el primer documento sobre la mesa. Era una hoja de papel antiguo, amarillenta por el tiempo, con la letra manuscrita de Ernesto Valverde en tinta azul. Se veía frágil, como si pudiera deshacerse en cualquier momento. Este testamento fue redactado el 12 de marzo de 1998, comenzó a leer el abogado. En ese momento, el señor Valverde tenía 52 años y acababa de cerrar la venta de su empresa inmobiliaria más grande, Valverde Constructores, por una suma significativa. Hizo una pausa para mirar a cada uno de nosotros. En este testamento, el señor Valverde deja la totalidad de su patrimonio a su familia directa. La mujer del traje sastre, la señora Castillo, se enderezó en su silla. Eso nos incluye a nosotros, dijo, señalándose a sí misma y a su esposo. Somos sus sobrinos. Los hijos de su hermana Mercedes. El licenciado Martínez asintió. Correcto. Según este primer testamento, el señor Valverde divide su fortuna de la siguiente manera: 50% para Gabriela Castillo, hija de su hermana Mercedes. 25% para Ricardo Salinas, hijo de su hermano menor, Alberto. Y el 25% restante para Camila Torres, hija de su prima hermana, Rosa. Miré a mi alrededor. Esos 3 nombres correspondían a las personas en la sala: la señora Castillo,
el hombre mayor con el bastón y la joven del chicle. Entonces, según este testamento, dijo Ricardo Salinas con voz temblorosa, yo recibiría $500.000. Correcto. Camila Torres, la joven del chicle, dejó de masticar y abrió los ojos como platos. ¿Y yo también? Así es. Gabriela Castillo sonrió con satisfacción. $1.000.000. Justo lo que corresponde. Ernesto sabía que nosotros éramos su verdadera familia. Los que lo apoyamos cuando más nos necesitó. Su esposo, quien no había dicho nada hasta ese momento, le apretó la mano con complicidad. Pero yo tenía una pregunta. Disculpe, licenciado, dije, levantando la mano. Si este testamento solo menciona a esos tres, ¿por qué estamos aquí los demás? Buena pregunta. Además de los tres mencionados, estábamos yo, la pareja que murmuraba al fondo, y un hombre de unos 30 años que no había dicho nada y se mantenía con los brazos cruzados. El licenciado Martínez me miró con seriedad. Porque este no es el único testamento, señor Ramírez. Y en los otros dos documentos, ustedes sí están incluidos. Gabriela Castillo frunció el ceño. Esto es absurdo. Este testamento es el primero. Es el que refleja las verdaderas intenciones de Ernesto cuando estaba en su mejor momento, cuando su mente estaba clara. Los otros documentos deben ser producto de su vejez, de su confusión. Le aseguro, señora Castillo, que el señor Valverde estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó los tres testamentos. Cada uno tiene validez legal. Ricardo Salinas golpeó su bastón contra el suelo. Entonces, ¿qué sentido tiene leer los otros dos? Si este es el primero y el más claro, ¿por qué complicar las cosas? El abogado cerró el primer documento y lo colocó a un lado. Porque el señor Valverde dejó instrucciones específicas. Quería que todos los herederos potenciales conocieran la historia completa antes de tomar una decisión final. ¿Qué historia completa?, preguntó Camila. El licenciado Martínez no respondió. Solo abrió el segundo sobre. Pasemos al testamento número 2, fechado el 3 de julio de 2010. El ambiente cambió. La confianza que había en los rostros de Gabriela, Ricardo y Camila comenzó a desvanecerse. En este segundo testamento, leyó el abogado, el señor Valverde modifica completamente la distribución de su patrimonio. Aquí declara que su familia directa ya no es digna de heredar su fortuna debido a, y cito textualmente, actos de traición, egoísmo y falta de lealtad. Gabriela se puso de pie de golpe. Eso es mentira. Nunca traicionamos a Ernesto. El licenciado Martínez levantó una mano. Por favor, señora Castillo. Permítame continuar. Ella se sentó, pero su rostro estaba rojo de ira. En este testamento, continuó el abogado, el señor Valverde deja su fortuna a 3 personas distintas. Personas que, según él, demostraron lealtad, honestidad y valores genuinos en momentos clave de su vida. El silencio era total. El 50% de su patrimonio se deja a Andrés Ramírez, nieto de su hermano menor, quien según Ernesto, demostró humildad y honestidad en un mundo lleno de codicia. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Todas las miradas se clavaron en mí. El 25% se deja a Verónica López, su asistente personal durante 15 años, quien fue más leal que cualquier miembro de su familia. Una mujer de unos 50 años, que formaba parte de la pareja al fondo, asintió con lágrimas en los ojos. Y el 25% restante se deja a Daniel Ortega, hijo de su mejor amigo fallecido, quien siempre estuvo presente sin esperar nada a cambio. El hombre joven de brazos cruzados tragó saliva. Era él. Gabriela Castillo estaba furiosa. Esto es un insulto. Nosotros somos su sangre. No puede dejarnos fuera así como así. El licenciado Martínez la miró con calma. Todavía falta el tercer testamento, señora Castillo. Ella se calló, pero su mirada podría haber quemado la sala entera. Yo no podía procesar lo que acababa de escuchar. $1.000.000. ¿Para mí? Un hombre al que apenas conocí.
¿Por qué? El abogado abrió el tercer sobre. Este era el más reciente. El testamento número 3 fue fechado el 20 de agosto de 2024. Apenas 3 meses antes del fallecimiento del señor Valverde. Todos contuvimos la respiración. En este documento final, el señor Valverde revoca los 2 testamentos anteriores y deja instrucciones muy específicas. Hizo una pausa dramática. Declara que su fortuna debe ser dividida equitativamente entre todos los mencionados en los 3 testamentos, siempre y cuando cumplan con una condición. ¿Qué condición? Pregunté. El licenciado Martínez me miró directamente. Que resuelvan juntos el misterio de su vida. Nadie entendió. ¿Qué misterio? Preguntó Verónica, la asistente. El abogado sacó una última carta del sobre. Esta estaba sellada con el mismo sello de cera roja que los testamentos. El señor Valverde dejó esta carta para ser leída en este momento. Aquí explica todo. Abrió la carta y comenzó a leer con voz solemne. A todos los presentes en esta sala, si están escuchando esto, es porque he muerto. Y si han llegado hasta aquí, es porque cada uno de ustedes jugó un papel importante en mi vida, aunque no lo sepan. Durante décadas, viví con un secreto. Un secreto que cambió el curso de mi existencia y que nunca tuve el valor de revelar. En algún lugar de mi patrimonio, escondí una verdad. Una verdad que responde a una pregunta que todos ustedes se han hecho alguna vez: ¿por qué me alejé de mi familia? ¿Por qué tomé las decisiones que tomé? Si encuentran esa verdad, entenderán todo. Y solo entonces, sabrán quién merece realmente heredar lo que construí. La búsqueda comienza ahora. Las pistas están en los lugares que más amé. Y solo aquellos que me conocieron de verdad podrán encontrarlas. Que gane el más digno. Ernesto Valverde. El licenciado Martínez dejó la carta sobre la mesa. Todos nos miramos en silencio, atónitos. Esto ya no era una simple lectura de testamento. Era un juego. Y todos éramos jugadores. La sala quedó sumida en un silencio tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Todos procesábamos lo que acabábamos de escuchar. Esto no era una herencia normal. Era una prueba. Un desafío desde la tumba. Gabriela Castillo fue la primera en reaccionar. Se puso de pie, golpeó la mesa con ambas manos y miró al licenciado Martínez con furia. Esto es ridículo. No voy a participar en ningún juego absurdo. Ernesto estaba loco. Exijo que se valide el primer testamento. Es el único que tiene sentido. Su esposo la tomó del brazo, tratando de calmarla, pero ella se soltó bruscamente. Ricardo Salinas, el hombre mayor con el bastón, sacudió la cabeza con cansancio. Gabriela tiene razón. Esto es una pérdida de tiempo. Ernesto siempre fue un hombre dramático. Le encantaba complicar las cosas. Camila Torres, la joven del chicle, dejó de masticar y habló con voz incrédula. Esperen, esperen. Están diciendo que tenemos que buscar pistas como en una película de misterio. ¿En serio? El licenciado Martínez permaneció imperturbable. Sé que suena inusual, pero les aseguro que todo está respaldado legalmente. El señor Valverde dejó instrucciones claras. Si ninguno de ustedes participa en la búsqueda y resuelve el misterio en un plazo de 6 meses, toda la fortuna será donada a organizaciones benéficas que él mismo seleccionó. Esas palabras cayeron como una bomba. ¿6 meses? Preguntó Verónica López, la asistente personal. ¿Y qué pasa si alguien encuentra la verdad antes que los demás? Esa persona tiene la potestad de decidir cómo se distribuye la herencia. Gabriela explotó. Eso es una locura. Estamos hablando de $2 millones. No pueden dejarlo en manos de un juego de adivinanzas. El licenciado Martínez la miró con paciencia. No es un juego de adivinanzas, señora Castillo. Es una búsqueda de la verdad. El señor Valverde fue muy claro: solo quien entienda realmente quién fue él y por qué tomó sus decisiones merece heredar lo que construyó. Daniel Ortega, el joven que había permanecido callado, finalmente habló.
¿Y qué tipo de pistas dejó? ¿Dónde se supone que debemos buscar? El abogado sacó una caja de madera del portafolio. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, con incrustaciones de metal en las esquinas. La colocó en el centro de la mesa. Esto fue dejado por el señor Valverde para cada uno de ustedes. Abrió la caja. Dentro había 6 sobres blancos, cada uno con un nombre escrito a mano: Gabriela Castillo, Ricardo Salinas, Camila Torres, Andrés Ramírez, Verónica López y Daniel Ortega. Cada uno de ustedes recibirá un sobre con su primera pista. Las pistas son personales y diferentes para cada heredero. El señor Valverde diseñó esto de manera que solo ustedes puedan interpretar las claves basándose en su relación con él. Gabriela se cruzó de brazos. No pienso jugar. El licenciado Martínez la miró con seriedad. Entonces, señora Castillo, renuncia voluntariamente a cualquier derecho sobre la herencia. Ella se quedó callada, mordiéndose el labio. Ricardo Salinas suspiró hondo. Está bien. Démelo. No pierdo nada con intentarlo. Uno por uno, cada heredero tomó su sobre. Yo fui el último. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había una tarjeta con una sola frase escrita. El lugar donde aprendiste el valor del trabajo honesto te llevará al primer secreto. Leí la frase 3 veces, pero no entendí nada. ¿El lugar donde aprendí el valor del trabajo honesto? No tenía idea de a qué se refería. Apenas había tenido contacto con Ernesto. ¿Cómo podía saber algo sobre mí? Miré a los demás. Todos leían sus pistas con expresiones de confusión, sorpresa o frustración. Gabriela arrugó su carta y la lanzó sobre la mesa. Esto no tiene sentido. Verónica, en cambio, tenía lágrimas en los ojos. Él sabía todo. Daniel Ortega guardó su tarjeta en el bolsillo sin decir nada, pero su rostro estaba pálido. El licenciado Martínez cerró la caja vacía. Tienen 6 meses a partir de hoy. La fecha límite es el 30 de mayo del próximo año. Si para entonces alguien ha encontrado la verdad y puede presentar evidencia sólida, esa persona decidirá el destino de la herencia. Si nadie lo logra, como ya mencioné, todo se donará. Ricardo Salinas se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Que comience la búsqueda entonces. Aunque no entiendo qué busco exactamente. El abogado le entregó una tarjeta de presentación a cada uno. Mi número está aquí. Si encuentran algo significativo, deben contactarme de inmediato. No se permiten trampas, sobornos ni acciones ilegales. Cualquier infracción resultará en descalificación automática. Gabriela tomó la tarjeta con desdén. Esto es una farsa. Piense lo que quiera, señora Castillo. Pero si no participa, pierde. Ella no respondió. El licenciado Martínez nos miró a todos por última vez. El señor Valverde creía que esta búsqueda revelaría quiénes son realmente cada uno de ustedes. No solo encontrarán su verdad. También encontrarán la de ustedes mismos. Y con esas palabras, la reunión terminó. Salimos de la sala en silencio. En el elevador, evitamos mirarnos. Gabriela y su esposo se fueron rápidamente sin despedirse. Ricardo Salinas salió cojeando, murmurando algo sobre juegos de viejos locos. Camila salió masticando chicle y enviando mensajes en su teléfono. Verónica se limpió las lágrimas y se fue con la cabeza baja. Daniel se puso sus audífonos y desapareció entre la multitud de la calle. Yo me quedé parado en la acera, con la tarjeta en mi mano. El lugar donde aprendiste el valor del trabajo honesto te llevará al primer secreto. Miré el cielo gris de noviembre. Las nubes amenazaban con lluvia. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué Ernesto, un hombre que apenas conocí, sabía algo sobre mi vida? Carolina me esperaba en casa. Cuando le conté todo, se quedó en shock. Esto es increíble, Andrés. Es como una novela. Es una pesadilla, dije. No tengo idea de por dónde empezar. Ella tomó la tarjeta y la leyó en voz alta.
El lugar donde aprendiste el valor del trabajo honesto. ¿Dónde fue eso? Me encogí de hombros. No lo sé. Trabajé en muchos lugares cuando era joven. La panadería del barrio, el taller mecánico de don Alberto, la farmacia de mi tío. Carolina frunció el ceño. Espera. ¿Tu tío? ¿Cuál tío? Mi tío Jorge. El hermano de mi mamá. Tenía una farmacia en el centro. Trabajé ahí durante 2 veranos cuando tenía 17 años. ¿Y qué tiene que ver eso con Ernesto? No lo sé. Pero mientras más lo pensaba, más un recuerdo borroso comenzaba a tomar forma en mi mente. Fue hace más de 20 años. Yo era un adolescente. Trabajaba en la farmacia. Un día entró un hombre mayor, elegante, con ojos grises. Compró medicamentos y me dio una propina generosa. Antes de irse, me miró y me dijo algo que nunca olvidé. El trabajo honesto siempre tiene su recompensa, joven. En ese momento no le di importancia. Pero ahora... Carolina, dije con voz temblorosa. Creo que sé dónde empezar. Ella me miró con expectación. La farmacia de mi tío Jorge. Ernesto estuvo ahí. Me vio trabajar. Y por alguna razón, eso le importó lo suficiente como para recordarlo en su testamento. Carolina sonrió. Entonces, ¿qué esperas? Ve mañana mismo. Pero había un problema. La farmacia cerró hace 10 años. El edificio fue demolido y ahora es un estacionamiento. ¿Qué se suponía que debía encontrar en un lugar que ya no existía? Esa noche no pude dormir. Porque sabía que, si quería ganar, tendría que desenterrar el pasado. Y cuando empiezas a escarbar en el pasado, nunca sabes qué monstruos puedes despertar. A la mañana siguiente, salí de casa antes del amanecer. Carolina me preparó café en un termo y me dio un beso de suerte. Vas a encontrarlo, me dijo. Confía en ti. Conduje hasta el centro de la ciudad, a la zona donde solía estar la farmacia de mi tío Jorge. El tráfico era caótico, como siempre. Bocinas, vendedores ambulantes, el olor a comida callejera. Mezclado con los gases de los camiones. Todo me recordaba a mi adolescencia, cuando venía aquí cada verano para ganarme unos pesos extra. Cuando llegué a la dirección exacta, me detuve frente a un estacionamiento de 3 pisos. Nada quedaba del edificio antiguo donde estaba la farmacia. Las paredes de ladrillo rojo, el letrero luminoso que decía, Farmacia San Rafael, el pequeño mostrador donde yo atendía a los clientes, todo borrado. Me bajé del auto y me quedé parado en la acera, mirando el estacionamiento con frustración. ¿Qué esperaba encontrar aquí? ¿Una placa conmemorativa? Una señal del cielo. Un hombre mayor barría la entrada del estacionamiento. Vestía un uniforme azul y tenía el rostro curtido por el sol. Me acerqué a él. Disculpe, señor. ¿Hace cuánto que trabaja aquí? Me miró con desconfianza. Como 12 años. ¿Por qué? Antes de que construyeran este estacionamiento, ¿sabe qué había aquí? Un edificio viejo. Lo tumbaron para hacer esto. Un edificio con una farmacia. Se rascó la cabeza. Puede ser. No recuerdo bien. Y no sabe si quedó algo del edificio anterior. ¿Algún sótano? ¿Algún archivo? El hombre negó. Nada, joven. Lo demolieron todo. De pies a cabeza. Maldije en voz baja. Esto era un callejón sin salida. Pero entonces recordé algo. Mi tío Jorge no solo era dueño de la farmacia. También vivía en un apartamento encima del local. Cuando la farmacia cerró, él se mudó a otra ciudad con mi tía. Pero antes de irse, vendió todo. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre. Mamá, ¿tienes el número de tío Jorge? ¿De Jorge? Hace años que no hablamos con él. ¿Por qué? Necesito preguntarle algo. Es importante. Me dio el número. Marqué con el corazón latiéndome rápido.
Después de 3 tonos, una voz cansada respondió. Hola. ¿Tío Jorge? Soy Andrés. El hijo de tu hermana. Hubo un silencio. Andrés, hace mucho que no sé de ti. ¿Todo bien? Sí, tío. Perdón por molestarte. Necesito hacerte una pregunta. ¿Cuándo cerraste la farmacia, te quedaste con algo? ¿Documentos, archivos, cajas viejas? ¿Documentos? Rió. La mayoría lo tiré o lo vendí. ¿Para qué quieres saber eso? Es complicado de explicar. Pero necesito saber si guardaste algo. Lo que sea. Mi tío suspiró. Pues, hay unas cajas en el garaje de mi casa. Nunca las abrí. Están llenas de papeles viejos. Facturas, recetas, cosas así. Iba a tirarlas, pero me dio flojera. Mi corazón dio un salto. ¿Puedo ir a revisarlas? Claro. Pero vivo en Querétaro ahora. Está a 3 horas de donde estás. No importa. Voy hoy mismo. Le pedí la dirección y colgué. 3 horas después, estaba tocando la puerta de una casa pequeña en un barrio tranquilo de Querétaro. Mi tío Jorge abrió la puerta. Estaba más viejo, más delgado, pero su sonrisa era la misma. Andrés, mijo. ¿Cuánto has crecido? Me dio un abrazo y me invitó a pasar. Me ofreció café, pero le dije que no tenía tiempo. Necesitaba ver esas cajas. Me llevó al garaje. Había 3 cajas de cartón apiladas en un rincón, cubiertas de polvo. Ahí están, dijo. No sé qué buscas, pero suerte. Gracias, tío. Abrí la primera caja. Estaba llena de facturas antiguas, recibos de proveedores, inventarios de medicamentos. Nada útil. La segunda caja tenía más de lo mismo. Empecé a perder la esperanza. Pero cuando abrí la tercera caja, encontré algo diferente. En el fondo, debajo de un montón de papeles amarillentos, había un sobremanila. Estaba sellado y tenía mi nombre escrito en la parte frontal. Para Andrés Ramírez. Abrir solo en caso de necesidad. Me quedé helado. Esa no era la letra de mi tío Jorge. Era la letra de Ernesto Valverde. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta y una fotografía. La fotografía mostraba a 2 hombres jóvenes, de unos 30 años, parados frente a un edificio. Uno de ellos era Ernesto. El otro, no lo reconocí al principio, pero cuando miré más de cerca, me di cuenta. Era mi abuelo. Ambos sonreían. Tenían los brazos sobre los hombros del otro. Parecían mejores amigos. Detrás de ellos, un letrero decía, Constructora Valverde y Ramírez. Ramírez. Mi apellido. Leí la carta con el corazón en la garganta. Andrés. Si estás leyendo esto, significa que encontraste la primera pista. Bien hecho. Lo que estás viendo en esa fotografía es la verdad que mi familia enterró hace décadas. Tu abuelo y yo éramos socios. Construimos un imperio juntos. Pero un día, todo se derrumbó. Tu abuelo fue traicionado. Y yo fui el culpable. Pero eso es solo el comienzo de la historia. Si quieres saber más, busca en el lugar donde tu abuelo solía esconder sus secretos. Él confiaba en ti más de lo que piensas. La siguiente pista está en sus manos. Ernesto. Cerré la carta y me dejé caer contra la pared del garaje. Mi abuelo y Ernesto. Socios. ¿Cómo era posible? Nunca nadie me había hablado de esto. Nunca. Mi tío Jorge entró al garaje. ¿Encontraste lo que buscabas? Le mostré la fotografía. Tío, ¿sabías que el abuelo y Ernesto Valverde fueron socios? Se quedó pálido. ¿Dónde conseguiste eso? Estaba en esta caja. Mi tío tomó la foto con manos temblorosas. No he visto esta imagen en más de 30 años. ¿Qué pasó entre ellos? Mi tío suspiró profundamente.
Es una historia larga y dolorosa, Andrés. Tu abuelo nunca quiso hablar de ello. Y tu abuela nos prohibió mencionar el nombre de Ernesto en la casa. Pero necesito saber. Mi tío me miró con tristeza. Tu abuelo y Ernesto levantaron juntos una empresa. Eran como hermanos. Pero un día, hubo un proyecto grande. Una construcción millonaria. Y cuando llegó el momento de firmar el contrato final, Ernesto traicionó a tu abuelo. Se quedó con todo el crédito, con todo el dinero, y dejó a tu abuelo en la ruina. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Ernesto robó a mi abuelo. No fue robo técnicamente. Pero fue traición. Y tu abuelo nunca se recuperó. Murió amargado, roto. Por eso la familia nunca volvió a hablar de Ernesto. Ahora todo tenía sentido. Por eso nadie hablaba de él. Por eso era un fantasma en la historia familiar. Pero entonces, ¿por qué me dejaba parte de su herencia? Culpa. La carta decía que la siguiente pista estaba en el lugar donde tu abuelo solía esconder sus secretos. Pero mi abuelo murió hace 15 años. Y su casa fue vendida. ¿Dónde podría estar esa pista? Entonces recordé algo. Cuando mi abuelo murió, mi abuela guardó todas sus pertenencias personales en el ático de su casa. Nunca quiso tirarlas. Decía que eran recuerdos sagrados. Mi abuela también murió, hace 5 años. Pero la casa sigue en pie. Mi madre la heredó. Llamé a mi mamá de inmediato. Mamá, ¿todavía tienes las cosas del abuelo en el ático? Sí, mijo. ¿Por qué? Necesito revisarlas. Es urgente. Está bien. Ven mañana. Pero no podía esperar hasta mañana. Conduje de regreso a la ciudad esa misma noche. Llegué a la casa de mi madre pasada la medianoche. Ella me esperaba con una linterna. El ático está tal cual lo dejó tu abuela, me dijo. No he subido en años. Subimos por una escalera vieja y crujiente. El ático olía a humedad y polvo. Había cajas por todas partes, muebles viejos, lámparas rotas. Busqué durante horas. Abrí caja tras caja. Y finalmente, en una caja marcada con el nombre de mi abuelo, encontré un diario. Era un cuaderno de cuero gastado, lleno de anotaciones con la letra de mi abuelo. Lo abrí en la última página. Ahí, escrito con tinta roja, había un mensaje. Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad, Ernesto no me traicionó. Yo lo traicioné a él. Y lo que hice fue imperdonable. Que Dios me perdone. Mis manos temblaron. Esto cambiaba todo. Leí el mensaje una y otra vez, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Las palabras de mi abuelo contradecían todo lo que acababa de escuchar de mi tío Jorge. Ernesto no me traicionó. Yo lo traicioné a él. ¿Cómo era posible? Toda la familia culpaba a Ernesto. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de traición. Y ahora descubría que mi propio abuelo confesaba lo contrario. Mi madre bajó al ático con 2 tazas de café. ¿Encontraste algo? Le mostré el diario. Ella leyó el mensaje y palideció. Esto no puede ser verdad. Está escrito de su puño y letra, mamá. Ella se sentó en una caja vieja, con la mirada perdida. Tu abuela nunca lo hubiera permitido. Si hubiera sabido que tu abuelo escribió esto, lo hubiera quemado. ¿Por qué? Mi madre suspiró. Porque tu abuela odiaba a Ernesto. Lo culpaba de todo. Del colapso financiero de tu abuelo, de su depresión, de su muerte prematura. Si hubiera sabido que tu abuelo se arrepentía de algo, que él era el culpable, no lo hubiera soportado. Pero, ¿qué hizo el abuelo? ¿Qué traición cometió? No lo sé, mijo. Tu abuelo nunca habló de eso. Y tu abuela tampoco. Cuando intentabas preguntar, te callaban de inmediato. Hojeé el diario buscando más respuestas. Las primeras páginas eran anotaciones de negocios. Números, planos, contratos. Luego,
conforme avanzaban las fechas, las entradas se volvían más personales. Encontré una entrada fechada el 15 de abril de 1997. Hoy firmamos el contrato más grande de nuestras vidas. El proyecto de las Torres del Sol. Ernesto está emocionado. Yo también. Pero hay algo que no le he dicho. Algo que me carcome por dentro. Cometí un error. Un error que podría destruirnos a ambos. Pero es demasiado tarde para retractarme. Solo espero que nunca lo descubra. Pasé las páginas rápidamente. La siguiente entrada relevante era del 3 de junio de 1997. Ernesto descubrió la verdad. Me confrontó hoy. Nunca lo había visto tan furioso. Tiene razón en estar enojado. Lo que hice fue imperdonable. Usé fondos de la empresa sin su autorización. Me metí en deudas de juego y traté de cubrirlo con el dinero del proyecto. Pensé que podría devolverlo antes de que se diera cuenta. Pero los auditores encontraron la discrepancia. Ahora todo está por colapsar. Y es mi culpa. Sentí un nudo en el estómago. Mi abuelo había robado dinero de la empresa. Dinero que él y Ernesto habían conseguido juntos. Todo para cubrir sus deudas de juego. La siguiente entrada era del 20 de junio de 1997. Ernesto tomó una decisión. Para salvar la empresa y su reputación, me pidió que me retirara. Que firmara documentos renunciando a mi parte de la sociedad. A cambio, él cubriría las deudas y evitaría que mi nombre quedara manchado públicamente. Acepté. No tenía otra opción. Pero le pedí un favor, que no le dijera a mi familia la verdad. Que los dejara pensar que él fue el villano. Y, para mi sorpresa, aceptó. Dijo que me debía eso por todos los años de amistad. Es un hombre mejor de lo que yo jamás seré. Cerré el diario con las manos temblorosas. Mi madre me miraba con lágrimas en los ojos. ¿Tu abuelo robó a Ernesto? Sí. Y Ernesto cargó con la culpa para protegerlo. Asentí. El silencio en el ático era opresivo. Todo este tiempo, la familia Ramírez había vivido una mentira. Habíamos culpado a Ernesto de destruir a mi abuelo, cuando en realidad, Ernesto lo había salvado. Ahora entendía por qué Ernesto me había incluido en su testamento. No era solo por verme trabajar honestamente en una farmacia. Era porque quería darme la oportunidad de limpiar el apellido Ramírez. De redimir el error de mi abuelo. Pero había algo más en el diario. En la última página, debajo del mensaje de arrepentimiento, había una dirección escrita con lápiz. Calle Morelos 437, Bodega 12, B. ¿Qué había en esa dirección? Busqué en Google Maps. Era un complejo de bodegas industriales en las afueras de la ciudad. La mayoría estaban abandonadas. Mi madre me puso una mano en el hombro. Vas a ir. Tengo que hacerlo. Ten cuidado, mijo. Al día siguiente, conduje hasta la dirección. El complejo de bodegas era exactamente como lo imaginé, abandonado, oxidado, cubierto de grafiti. La mayoría de las puertas estaban cerradas con candados rotos. Encontré la bodega 12, B. La puerta estaba entreabierta. Entré con precaución. Adentro había cajas, muebles viejos, herramientas oxidadas. Parecía un basurero. Pero en el fondo, cubierto con una lona, había algo grande. Levanté la lona. Era una caja fuerte. Grande, antigua, del tipo que se usaba en bancos hace décadas. Tenía una placa de metal en la parte frontal con una inscripción grabada. Valverde y Ramírez. 1995. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con una combinación. Maldije. ¿Cómo se suponía que debía abrirla? Entonces recordé algo. En el diario de mi abuelo, había una fecha que se repetía varias veces, 15 de abril de 1995. El día en que fundaron la empresa. Intenté la combinación, 15 de abril del 95. Nada. Probé al revés,
15 de abril del 95. Tampoco. Pensé en otras fechas importantes. El cumpleaños de mi abuelo. El de Ernesto. Nada funcionaba. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo grabado en la parte inferior de la caja fuerte. Era casi imperceptible, cubierto de polvo. Lo limpié con mi mano. Decía, donde todo comenzó. ¿Dónde todo comenzó? ¿Qué significaba eso? Entonces lo supe. No era una fecha. Era un lugar. La primera obra que construyeron juntos fue un edificio de apartamentos en la Avenida Reforma. El número del edificio era 1847. Intenté la combinación, 18 a 47. La caja fuerte se abrió con un clic. Adentro había documentos, planos arquitectónicos, contratos firmados. Y en el fondo, una carta sellada con el mismo sello de cera roja que Ernesto usaba. La abrí. Decía: Andrés, si llegaste hasta aquí, significa que encontraste la verdad sobre tu abuelo y sobre mí. Ahora sabes que no fui el villano de la historia. Pero tampoco fui un santo. Tomé esa decisión porque tu abuelo fue mi mejor amigo. Pero también porque sabía que si salía la verdad, su familia sufriría. Y no podía permitirlo. Sin embargo, hay algo más que debes saber. Algo que cambió mi vida para siempre y que nadie más sabe. La siguiente pista está en el lugar donde perdí todo lo que amaba. Busca en el fuego. Ernesto. Cerré la carta. En el lugar donde perdí todo lo que amaba. Busca en el fuego. ¿Qué significaba eso? Y entonces, en mi teléfono, recibí un mensaje del licenciado Martínez. Señor Ramírez, otros herederos han comenzado a encontrar pistas. El tiempo corre. Tenga cuidado. Esto ya no era solo una búsqueda de la verdad. Era una carrera. Y alguien más estaba acercándose. Salí de la bodega con la carta de Ernesto guardada en mi chaqueta. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en esas palabras. El lugar donde perdí todo lo que amaba. Busca en el fuego. ¿Qué había perdido Ernesto? ¿Y qué tenía que ver el fuego con eso? Decidí que necesitaba hablar con alguien que conociera mejor a Ernesto. Alguien que hubiera estado cerca de él durante años. Verónica López. Su asistente personal. Busqué su número en la tarjeta que nos dio el licenciado Martínez y la llamé. Hola. Respondió con voz cautelosa. Señora López, soy Andrés Ramírez. Nos conocimos en la lectura del testamento. Ah, sí. El sobrino nieto. ¿Qué necesitas? Necesito hacerle algunas preguntas sobre Ernesto. Sobre su pasado. Hubo una pausa larga. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo las pistas. Y creo que usted sabe más de lo que dijo en esa reunión. Otro silencio. No puedo hablar por teléfono. Si quieres, nos vemos mañana. Hay una cafetería en la Avenida Insurgentes. Te envío la dirección. Perfecto. Gracias. Colgó sin despedirse. Al día siguiente, llegué a la cafetería 30 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño, tranquilo, con mesas de madera y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro. Verónica llegó puntual. Vestía un abrigo gris y llevaba lentes oscuros. Se sentó frente a mí sin saludar. «Tienes 10 minutos», dijo. «No quiero que nadie sepa que estamos hablando». «¿Por qué tanto secreto?» Ella se quitó los lentes y me miró con seriedad. «Porque hay personas que no quieren que la verdad salga a la luz. Personas que se beneficiaron de que Ernesto guardara silencio durante todos estos años». «¿Quiénes?» «Gabriela Castillo y su familia, para empezar». Eso llamó mi atención. «¿Qué tiene que ver ella?» Verónica suspiró. «Gabriela es la sobrina de Ernesto, sí. Pero también fue la persona que lo manipuló durante años. Cuando Ernesto comenzó a envejecer, ella se acercó a él.
le hizo creer que era la única familia que le importaba. Lo convenció de que cambiara su testamento varias veces para beneficiarla. Pero Ernesto no era tonto. Con el tiempo, se dio cuenta de sus intenciones y por eso escribió esos 3 testamentos. Quería ver quién realmente merecía su fortuna. ¿Y qué hay del fuego? ¿Qué significa eso? Verónica bajó la voz. En 2003, hubo un incendio en una de las propiedades de Ernesto. Un hotel en la costa. El Hotel Mar Azul. Fue un incendio devastador. Murieron 3 personas. Me quedé helado. Ernesto fue responsable. No directamente. Pero el incendio fue causado por una falla en las instalaciones eléctricas. Instalaciones que Ernesto había aprobado para ahorrar costos. Después del incendio, enfrentó demandas, investigaciones, y su reputación quedó destruida. Pero lo peor fue que en ese hotel estaba alguien muy importante para él. ¿Quién? Verónica me miró con tristeza. Su hija. Me quedé sin palabras. ¿Ernesto tenía una hija? Nadie lo sabía. Bueno, casi nadie. Él la mantuvo en secreto durante años. Su nombre era Elena. Tenía 25 años cuando murió en ese incendio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué la mantenía en secreto? Porque Elena nació de una relación que Ernesto tuvo con una mujer que no era su esposa oficial. Fue un escándalo que le enterró con dinero y silencio. Pero amaba a esa niña más que a nada en el mundo. Cuando murió en el incendio, algo en Ernesto se rompió para siempre. ¿Y qué pasó con el hotel? Lo cerraron. Nunca lo reconstruyeron. Quedó en ruinas. Ernesto se negó a venderlo o demolerlo. Dijo que era un monumento a su mayor fracaso. ¿Dónde está ese hotel? Verónica me dio una dirección. Pero te advierto, no es un lugar seguro. Está abandonado, en malas condiciones. Si vas, ten cuidado. ¿Por qué me está ayudando? Ella sonrió con tristeza. Porque trabajé para Ernesto durante 15 años. Lo conocía mejor que nadie. Y sé que si dejó esas pistas, es porque quiere que alguien digno encuentre la verdad. No alguien como Gabriela, que solo quiere el dinero. Sino alguien que entienda el peso de sus errores y sus arrepentimientos. Se levantó de la mesa. Buena suerte, Andrés. Vas a necesitarla. Y se fue. Esa tarde, conduje 4 horas hasta la costa. El Hotel Mar Azul estaba en un acantilado, rodeado de vegetación salvaje. La estructura seguía en pie, pero estaba calcinada, con las ventanas rotas y las paredes ennegrecidas por el hollín. Entré con una linterna. El lugar olía a humedad y ceniza. Las escaleras crujían bajo mis pies. Subí al 2.º piso, donde según los registros que encontré en internet, había estado la habitación de Elena. La puerta estaba abierta. Adentro, todo estaba destruido. La cama quemada, las paredes derretidas, el techo colapsado parcialmente. Pero en la esquina, debajo de escombros, vi algo que brillaba. Me agaché y lo saqué. Era una caja metálica, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos. Estaba sellada con cinta adhesiva. La abrí con cuidado. Adentro había fotografías. Fotografías de Ernesto con una joven de cabello oscuro y sonrisa radiante. Elena. También había cartas. Cartas que Ernesto le escribió a su hija durante años. Cartas llenas de amor, arrepentimiento y promesas. Y en el fondo de la caja, había un sobre con mi nombre. Lo abrí. Decía: Andrés, si encontraste esto, ahora sabes lo que perdí. Mi hija. Mi luz. Mi razón de vivir. El incendio no fue un accidente. Fue negligencia. Mi negligencia. Y por eso, cada día de mi vida desde entonces ha sido un infierno. Pero hay algo más. Algo que nadie sabe. Elena no murió sola en ese incendio. Estaba con alguien. Alguien que también perdió la vida.
Y esa persona era la razón por la que Elena estaba en ese hotel. La siguiente pista está en las manos de quien amaba a Elena tanto como yo. Busca en su corazón. Ernesto. Cerré la carta con lágrimas en los ojos. Este hombre no solo había perdido a su hija. Había perdido algo más. Algo que aún no comprendía. Pero una cosa estaba clara. Cada pista me acercaba más a una verdad que Ernesto había guardado durante décadas. Una verdad que, cuando saliera a la luz, cambiaría todo. Y alguien más también la estaba buscando. Porque cuando salí del hotel, vi huellas frescas en el polvo. Alguien había estado ahí. Recientemente. La carrera había comenzado. Las huellas en el polvo no eran mías. Eran más pequeñas, probablemente de una mujer. Alguien había estado en el Hotel Mar Azul antes que yo. O peor aún, al mismo tiempo. Salí del edificio en ruinas con la caja metálica bajo el brazo y miré a mi alrededor. El sol ya se había puesto, y la oscuridad envolvía el acantilado. Solo se escuchaba el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. No había nadie a la vista. Subí a mi auto rápidamente y conduje de regreso a la ciudad. Durante todo el camino, revisé el espejo retrovisor, paranoico de que alguien me siguiera. Pero las carreteras estaban vacías. Cuando llegué a casa, eran casi las 11 de la noche. Carolina me esperaba despierta, preocupada. ¿Dónde estabas? Te llamé 5 veces. Perdón, estaba en un lugar sin señal. Le conté todo. El hotel, las fotografías, la carta de Ernesto sobre su hija. Carolina escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. Esto se está poniendo cada vez más oscuro, Andrés. ¿Estás seguro de que quieres seguir? No tengo opción. Si me rindo ahora, alguien más encontrará la verdad. Y no sé si esa persona la usará de la manera correcta. Ella asintió, aunque no parecía convencida. Esa noche, estudié las fotografías de la caja. Elena era hermosa. Tenía los mismos ojos grises de Ernesto, pero su sonrisa era cálida, llena de vida. En algunas fotos estaba sola. En otras, con Ernesto. Siempre sonriendo. Pero había una fotografía que llamó mi atención. Elena estaba con un joven. Ambos tenían puestos trajes de graduación. Se abrazaban frente a una universidad. En la parte de atrás de la foto, alguien había escrito: Elena y Javier. Graduación. 2002. Javier. Ese nombre no me decía nada. Busqué en internet, Javier y Elena Valverde e incendio 2003. Aparecieron varias noticias antiguas sobre el incendio del Hotel Mar Azul. Una de ellas mencionaba a las víctimas. Entre los fallecidos se encuentran Elena Valverde, de 25 años, y Javier Mendoza, de 27 años, quienes se encontraban hospedados en el hotel al momento del siniestro. Javier Mendoza. Ese era el nombre del joven en la fotografía. Seguí investigando. Encontré un perfil en redes sociales antiguas. Javier había estudiado arquitectura en la misma universidad que Elena. Trabajó en varias empresas de construcción. Y luego, nada. Su rastro desaparecía en 2003. Pero había algo más. En una nota periodística, se mencionaba que Javier era hijo de un reconocido empresario de la construcción, Arturo Mendoza. Ese nombre me sonó familiar. Busqué más información. Arturo Mendoza había sido socio comercial de Ernesto Valverde en varios proyectos durante los años 90. Pero en 2003, después del incendio, su relación se rompió. Arturo demandó a Ernesto por negligencia, alegando que su hijo había muerto por culpa de las fallas en el hotel. La demanda se resolvió fuera de los tribunales. Ernesto pagó una suma millonaria a Arturo para cerrar el caso. Pero lo más interesante era esto: Arturo Mendoza seguía vivo. Y vivía en la ciudad. Tenía que hablar con él. Al día siguiente, busqué su dirección y fui a su casa. Era una mansión enorme en una zona exclusiva. Toqué el timbre del portón.
Una voz salió del intercomunicador. ¿Quién es? Mi nombre es Andrés Ramírez. Vengo a hablar sobre Ernesto Valverde. Hubo un silencio largo. No tengo nada que decir sobre ese hombre. Por favor, señor Mendoza. Solo quiero entender qué pasó. Sé que su hijo Javier murió en el incendio del hotel. Sé que estaba con Elena. Otro silencio. Finalmente, el portón se abrió. Arturo Mendoza me esperaba en la puerta de su casa. Era un hombre de unos 70 años, alto, con el cabello completamente blanco y una mirada dura. «Tienes 5 minutos», dijo. Entramos a una sala elegante. Él no me ofreció asiento. Se quedó de pie, con los brazos cruzados. «¿Qué quieres saber?» «Quiero saber qué relación tenían Elena y Javier». Arturo apretó la mandíbula. Eran novios. Llevaban 3 años juntos. Iban a casarse. ¿Ernesto lo sabía? Claro que lo sabía. Y no le gustaba. Ernesto era un controlador. Quería que Elena se casara con alguien de su elección, alguien que le beneficiara en sus negocios. Pero Elena se enamoró de mi hijo. Y Javier la amaba con todo su corazón. ¿Por qué estaban en el hotel esa noche? Arturo cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Iban a escaparse. Javier me lo confesó antes de irse. Ernesto les había prohibido verse. Los amenazó con desheredar a Elena si seguía con mi hijo. Así que decidieron huir. Se iban a casar en secreto y empezar una nueva vida lejos de aquí. Pero el incendio. El incendio los mató a ambos. Y todo fue culpa de Ernesto. Él construyó ese hotel con materiales baratos, con instalaciones defectuosas. Solo le importaba ahorrar dinero. Y por eso, mi hijo murió. Las lágrimas corrían por las mejillas de Arturo. Demandé a Ernesto. Quería destruirlo. Pero él me pagó. Me dio dinero para que me callara. Y como un cobarde, acepté. Porque pensé que el dinero llenaría el vacío. Pero no lo hizo. Nunca lo hizo. Me acerqué a él. Señor Mendoza, sé que es doloroso. Pero necesito saber una cosa más. Javier dejó algo. ¿Alguna carta, algún mensaje? Arturo me miró con sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque creo que Ernesto dejó pistas que llevan a la verdad. Y creo que Javier tiene algo que ver. Arturo caminó hacia una estantería y sacó una caja de madera. La abrió y sacó un sobre amarillento. Esto llegó a mi casa una semana después del incendio. Estaba dirigido a mí, pero la letra no era de Javier. Era de Ernesto. Me entregó el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Decía: Arturo. Sé que me odias. Tienes razón en hacerlo. Mi negligencia mató a nuestros hijos. No hay perdón para eso. Pero hay algo que debes saber. Algo que Javier me confió antes de esa noche. Me pidió permiso para casarse con Elena. Me suplicó. Y yo se lo negué. Le dije cosas horribles. Lo humillé. Y por eso, decidió huir con ella. Si no hubiera sido tan orgulloso, tan controlador, ellos estarían vivos. El incendio fue un accidente. Pero mi actitud fue el verdadero crimen. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que cargaré con esta culpa hasta el día de mi muerte. Y cuando ese día llegue, quiero que la verdad salga a la luz. Para que nuestros hijos no sean olvidados. Ernesto. Cerré la carta. Arturo me miró con ojos llorosos. Ernesto vivió el resto de su vida atormentado. Sé que trató de compensar su error de muchas maneras. Pero nunca pudo perdonarse a sí mismo. ¿Y usted? ¿Lo perdonó? Arturo sacudió la cabeza. No. Nunca. Pero entendí que él también perdió todo. Y eso, de alguna manera, fue suficiente castigo. Me entregó una fotografía. Era de Javier y Elena, tomados de la mano,
sonriendo frente al mar. Si vas a contar esta historia, hazlo bien. Que el mundo sepa que ellos se amaban. Que no fueron solo víctimas. Fueron dos jóvenes que lucharon por su amor. Lo haré. Salí de la casa de Arturo con un peso en el pecho. Ahora entendía todo. Ernesto no solo había perdido a su hija. También había perdido la oportunidad de hacer las cosas bien. De aceptar el amor que ella sentía. Y eso lo destruyó. Pero había algo más. La carta de Ernesto mencionaba, cuando ese día llegue, quiero que la verdad salga a la luz. ¿Qué verdad? Y entonces recibí un mensaje del licenciado Martínez. Señor Ramírez, Gabriela Castillo ha solicitado una reunión de emergencia. Dice que encontró algo importante. La reunión es mañana. No falte. Gabriela. ¿Qué había encontrado ella? Y más importante, ¿estaba lista para lo que venía? La reunión fue convocada para las 10 de la mañana en el mismo bufete donde todo comenzó. Llegué 15 minutos antes, nervioso y con las manos sudando. No sabía qué esperar. Cuando entré a la sala de juntas, ya estaban todos los herederos. Gabriela Castillo se veía triunfante, con una sonrisa de satisfacción que no intentaba ocultar. Su esposo estaba a su lado, igual de confiado. Ricardo Salinas miraba por la ventana con expresión aburrida. Camila Torres masticaba chicle y revisaba su teléfono. Verónica López me miró con preocupación. Daniel Ortega estaba sentado en silencio, con los brazos cruzados. El licenciado Martínez llegó último. Traía un maletín y una carpeta gruesa. Buenos días a todos. Gracias por venir en tan poco tiempo. La señora Castillo solicitó esta reunión porque afirma haber encontrado evidencia crucial sobre el testamento de Ernesto Valverde. Gabriela se puso de pie. No solo encontré evidencia. Encontré la verdad. Sacó un folder de su bolso y lo colocó sobre la mesa con un golpe seco. Estos son documentos legales que prueban que Ernesto Valverde cometió fraude durante años. Ocultó activos, evadió impuestos, y manipuló registros para beneficiarse. Todo está aquí. El licenciado Martínez abrió el folder y comenzó a revisar los documentos. Su expresión era neutra, profesional. ¿Dónde obtuvo estos documentos, señora Castillo? De fuentes confiables. No puedo revelar quiénes, pero son legítimos. Verónica se inclinó hacia adelante. Fuentes confiables. ¿O contrató a alguien para investigar la vida privada de Ernesto sin autorización? Gabriela la fulminó con la mirada. Eso no es relevante. Lo importante es lo que dicen estos documentos. Ernesto no fue el santo que todos creen. Fue un criminal. Ricardo Salinas habló por primera vez. ¿Y qué propones con esto, Gabriela? ¿Invalidar el testamento? Exactamente. Si Ernesto obtuvo su fortuna de manera ilegal, entonces el testamento es nulo. Y la herencia debe ser distribuida según la ley de sucesiones estándar. Lo cual nos beneficia a nosotros, su familia directa. Camila dejó de masticar chicle. Espera. ¿Estás diciendo que quieres quedarte con todo? Estoy diciendo que tenemos derecho a lo que nos corresponde. No voy a permitir que extraños se lleven lo que es nuestro. Daniel Ortega rió con amargura. Increíble. Todo esto se trata de dinero para ti. Gabriela lo señaló con el dedo. ¿Y para ti no? No finjas que estás aquí por otra razón. Yo estoy aquí porque Ernesto confió en mí, respondió Daniel. No porque quiera su dinero. Mentiroso. El licenciado Martínez golpeó la mesa con la palma. Suficiente. Todos, cálmense. Revisó los documentos con atención. Después de unos minutos, levantó la vista. Estos documentos son interesantes. Pero no son suficientes para invalidar el testamento. Gabriela se puso roja. ¿Cómo que no son suficientes? Ahí está todo. Lo que hay aquí son acusaciones, señora Castillo. No pruebas concluyentes.
Ernesto Valverde fue auditado varias veces durante su vida, y nunca se encontró evidencia de fraude. Estos documentos parecen ser interpretaciones sesgadas de transacciones legales. Eso es mentira. Además, continuó el abogado, aunque fueran verdaderas estas acusaciones, eso no invalidaría el testamento. El testamento fue redactado de acuerdo con la ley. A menos que tengan pruebas de que Ernesto estaba mentalmente incapacitado al momento de firmarlo, o que fue coaccionado, el testamento se mantiene vigente. Gabriela golpeó la mesa con furia. Esto es una farsa. Ustedes están protegiendo a un criminal. Verónica se puso de pie. No, Gabriela. Lo que estás haciendo tú es intentar robar lo que no te corresponde. Ernesto sabía exactamente lo que hacía cuando escribió esos testamentos. Sabía que personas como tú intentarían manipular las cosas. Personas como yo. Gritó Gabriela. Soy su sobrina. Tengo más derecho que cualquiera de ustedes. No tienes ningún derecho, dijo Verónica con calma. Porque Ernesto te vio tal como eres. Codiciosa, manipuladora y egoísta. Gabriela estaba fuera de sí. Su esposo la tomó del brazo, tratando de calmarla, pero ella se soltó violentamente. Esto no se va a quedar así. Voy a impugnar el testamento en los tribunales. Y voy a ganar. El licenciado Martínez la miró con seriedad. Es su derecho, señora Castillo. Pero le advierto, si lleva esto a los tribunales y pierde, será descalificada automáticamente de cualquier herencia. Gabriela lo miró con odio. Ya veremos. Tomó su bolso y salió de la sala dando un portazo. Su esposo la siguió apresuradamente. El silencio que quedó era tenso. Ricardo Salinas suspiró. Esa mujer siempre fue problemática. Camila asintió. Totalmente loca. El licenciado Martínez cerró el folder. Bueno, continuemos. ¿Alguien más tiene algo que reportar? Verónica habló. Yo encontré algo. Sacó un sobre de su bolso. Encontré una carta en los archivos personales de Ernesto. Estaba escondida en un cajón secreto de su escritorio. Creo que es importante. Le entregó la carta al abogado. Él la leyó en silencio. Su expresión cambió. Parecía sorprendido. Esto es significativo. ¿Qué dice? Preguntó Daniel. El licenciado Martínez nos miró a todos. La carta es de Ernesto. Fue escrita una semana antes de su muerte. En ella, revela algo que cambia todo. Hizo una pausa dramática. Ernesto tenía un segundo testamento oculto. Un testamento que nadie conocía. Y en él, deja instrucciones finales sobre quién debe heredar. Todos nos quedamos en shock. ¿Un cuarto testamento? Preguntó Ricardo. Sí. Y según esta carta, ese testamento se encuentra en un lugar específico. Solo puede ser abierto cuando alguien resuelva el misterio completo. ¿Dónde está? Pregunté. El licenciado Martínez leyó la carta en voz alta. El testamento final está en el lugar donde todo terminó. Donde me despedí de lo que más amaba. Solo quien entienda mi dolor podrá encontrarlo. Todos nos miramos. Verónica habló con voz temblorosa. El lugar donde todo terminó. Tiene que ser el Hotel Mar Azul. Tenía razón. Y yo ya había estado ahí. Pero no había encontrado ningún testamento. Lo cual significaba que tenía que volver. Y esta vez, no estaría solo. Porque todos los herederos ahora sabían dónde buscar. La carrera final había comenzado. Salí del bufete con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si todos los herederos sabían que el testamento final estaba en el Hotel Mar Azul, significaba que pronto todos estaríamos ahí. Llamé a Carolina mientras corría hacia mi auto. Amor, necesito que hagas algo por mí. Busca todo lo que puedas sobre el Hotel Mar Azul. Planos, fotografías, artículos de periódico. Lo que sea. ¿Qué está pasando? Te cuento después.
Por favor, hazlo rápido. Colgué y aceleré. El hotel estaba a 4 horas de distancia. Si salía ahora, podría llegar antes del anochecer. Mientras conducía, mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas. Verónica me escribió. Andrés, ten cuidado. Gabriela no se va a rendir fácilmente. Daniel me llamó. ¿Vas al hotel? Sí. ¿Tú también? Salgo en 1 hora. Necesito preparar algunas cosas. Pero te advierto, Ricardo y Camila también van. ¿Cómo lo sabes? Porque los escuché hablando en el estacionamiento. Todos vamos a estar ahí. Colgué y conduje más rápido. Cuando llegué al hotel, el sol ya estaba bajo en el horizonte. El edificio en ruinas se veía aún más siniestro con la luz naranja del atardecer. Aparqué mi auto y entré con una linterna. Esta vez, busqué con más cuidado. No solo en la habitación de Elena, sino en todo el edificio. Revisé cada piso, cada habitación, cada rincón. Y finalmente, en el sótano, encontré algo. Había una puerta oculta detrás de una estantería derruida. La puerta estaba cerrada con un candado, pero estaba tan oxidado que se rompió con un golpe. Detrás de la puerta había una escalera que descendía a un nivel más bajo. Un subsótano. Bajé con cuidado. El aire era pesado, húmedo. Las paredes estaban cubiertas de moho. Y al final de la escalera, había una habitación pequeña. En el centro, sobre una mesa de metal, había una caja fuerte. Era similar a la que encontré en la bodega, pero más pequeña. Tenía una placa que decía: para quien entienda el dolor de perderlo todo. Intenté abrirla. Tenía una combinación de 4 dígitos. Pensé en todas las fechas importantes que había aprendido. El cumpleaños de Elena. El día del incendio. La fecha de graduación. Ninguna funcionaba. Entonces recordé la fotografía de Elena y Javier. La fecha escrita detrás, 2002. Pero eso era solo el año. Pensé más profundo. ¿Qué más había en esa foto? Y entonces lo vi. En la esquina de la fotografía, casi imperceptible, había un número escrito a lápiz, 0625. Intenté esa combinación. La caja se abrió. Adentro había un documento. Un testamento. Lo leí con manos temblorosas. Decía: yo, Ernesto Valverde Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi testamento final y definitivo. Revoco todos los testamentos anteriores. Mi fortuna, en su totalidad, será dividida de la siguiente manera. 50% para Andrés Ramírez, por demostrar honestidad, humildad, y por ser el único que buscó la verdad sin dejarse llevar por la codicia. 25% para Verónica López, por su lealtad y apoyo durante los años más difíciles de mi vida. 25% para la Fundación Elena y Javier, una organización benéfica que será creada en memoria de mi hija y su novio, con el objetivo de ayudar a jóvenes en situaciones difíciles. Que este testamento sea la última palabra sobre mi legado. Firmado, Ernesto Valverde Mendoza. No podía creerlo. $1.000.000. Para mí. Pero antes de que pudiera procesarlo, escuché pasos en la escalera. Alguien venía. Guardé el testamento en mi chaqueta y me preparé para salir. Pero cuando llegué a la puerta, me encontré cara a cara con Gabriela Castillo. Estaba acompañada de 2 hombres grandes, que claramente eran guardaespaldas o algo peor. Hola, Andrés, dijo con una sonrisa fría. Sabía que llegarías aquí primero. ¿Qué haces aquí, Gabriela? Lo mismo que tú. Buscar lo que me pertenece. Esto no te pertenece. Ella se acercó. Dame el testamento. No. Uno de los hombres dio un paso hacia adelante. Era enorme, con músculos que parecían a punto de reventar su camisa. No querrás hacer esto difícil, ¿verdad? Dijo Gabriela. No voy a darte nada. Ella suspiró. Qué lástima.
Hizo una señal con la mano. El hombre grande se abalanzó sobre mí. Pero antes de que pudiera tocarme, una voz gritó desde la escalera. ¡Alto! Era Verónica. Venía con Daniel y, sorprendentemente, con Ricardo y Camila. Todos se detuvieron. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Verónica. Gabriela se cruzó de brazos. Andrés encontró el testamento. Y yo lo quiero. No es tuyo, dijo Daniel. Es de todos. O de nadie. Ricardo Salinas se adelantó, apoyándose en su bastón. Gabriela, esto ya fue demasiado lejos. No puedes seguir actuando como si fueras la dueña de todo. Cállate, viejo. Tú no tienes derecho a hablar. Camila sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. No te atrevas. Pero Camila ya estaba marcando. Gabriela, viendo que estaba perdiendo, hizo otra señal a sus guardaespaldas. Quítele el testamento. Pero antes de que pudieran moverse, Verónica sacó una grabadora de su bolso. Todo lo que has dicho y hecho en los últimos 10 minutos ha sido grabado, Gabriela. Si intentas algo más, esto va directo a los tribunales y a la policía. Gabriela palideció. Eso es ilegal. No tanto como amenazar e intentar robar. El silencio era absoluto. Gabriela entendió que había perdido. Esto no termina aquí, dijo con veneno en la voz. Se dio la vuelta y salió con sus guardaespaldas. Todos respiramos aliviados. Verónica me miró. ¿Lo encontraste? Saqué el testamento de mi chaqueta. Sí. Lo leímos todos juntos. Ricardo sonrió. Sabía que Ernesto haría algo así. Camila asintió. Genial. Me alegro por ti, Andrés. Daniel me dio una palmada en el hombro. Felicidades. Verónica tenía lágrimas en los ojos. Ernesto eligió bien. Pero yo no me sentía victorioso. Me sentía responsable. Porque ahora tenía que decidir qué hacer con ese dinero. Y cómo honrar el legado de un hombre que, a pesar de todos sus errores, había tratado de hacer las cosas bien al final. Los días siguientes fueron un torbellino. El licenciado Martínez validó el testamento final de Ernesto. Gabriela intentó impugnarlo, pero sin éxito. La grabación de Verónica y los testimonios de los demás herederos fueron suficientes para descalificarla permanentemente. En una última reunión en el bufete, el abogado nos dio la noticia oficial. El testamento final de Ernesto Valverde ha sido validado. La distribución será ejecutada conforme a sus instrucciones. Gabriela no apareció a la reunión. Según me enteré después, se fue del país con su esposo, furiosa y derrotada. Ricardo Salinas me felicitó con un apretón de manos. Sabía que eras diferente, muchacho. Hiciste lo correcto. Camila me dio un abrazo. Felicidades, Andrés. Úsalo bien. Daniela sintió con respeto. Ernesto sabía lo que hacía. Verónica fue la última en hablar conmigo. Me tomó de las manos y me miró con ternura. Ernesto quería que alguien como tú encontrara la verdad. Alguien que no se dejara corromper por el dinero. Alguien que entendiera el valor de las cosas más importantes, la honestidad, la familia, el arrepentimiento. Gracias, Verónica. Por todo. Ella sonrió. No me agradezcas. Agradécele a Ernesto. Él te dio esta oportunidad. Salí del bufete con el cheque en mis manos. $1.000.000. Carolina me esperaba afuera. Cuando se lo mostré, gritó de emoción y me abrazó con fuerza. Lo lograste. Lo lograste, amor. Pero yo no sentía la misma emoción. Sentía peso. Responsabilidad. Esa noche, en casa, leí de nuevo todas las cartas que Ernesto había dejado. Todas las pistas, todas las confesiones. Y entendí algo. Ernesto no dejó ese testamento para darme dinero. Lo dejó para enseñarme una lección. La lección de que el dinero no es lo más importante.
Que el verdadero legado son las decisiones que tomamos, las personas a las que amamos, y las cosas que hacemos para reparar nuestros errores. Decidí que no iba a gastar ese dinero en lujos. En su lugar, tomé una decisión. Usé parte del dinero para crear la Fundación Elena y Javier, tal como Ernesto lo había planeado. Una organización que ayudara a jóvenes en situaciones difíciles, especialmente a aquellos que habían perdido a sus padres o que enfrentaban problemas económicos. También usé parte del dinero para saldar las deudas de mi familia. Para ayudar a mi madre, a mis tíos, a todos los que habían luchado durante años. Y con el resto, Carolina y yo decidimos invertir en educación para nuestros futuros hijos. Para asegurarnos de que tuvieran las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. 6 meses después de todo esto, visité la tumba de Ernesto Valverde. Era un cementerio tranquilo, en las afueras de la ciudad. Su lápida era simple, sin lujos. Decía: Ernesto Valverde Mendoza. 1946 a 2024 amó, perdió, y trató de reparar. Me quedé parado frente a su tumba durante mucho tiempo. Gracias, Ernesto, dije en voz alta. Gracias por confiar en mí. Por enseñarme que el verdadero valor no está en lo que tenemos, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. El viento sopló suavemente. Y por un momento, sentí como si él estuviera ahí, escuchándome. Regresé a casa con una sensación de paz. Porque sabía que había hecho lo correcto. Y que Ernesto, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso. 5 años después. La Fundación Elena y Javier se convirtió en una de las organizaciones benéficas más respetadas del país. Ayudamos a cientos de jóvenes a terminar sus estudios, a encontrar trabajo, a reconstruir sus vidas. Carolina y yo tuvimos 2 hijos. Les enseñamos los valores que Ernesto me enseñó: honestidad, humildad, y la importancia de usar lo que tienes para ayudar a otros. Verónica López se convirtió en la directora ejecutiva de la Fundación. Su lealtad y dedicación fueron fundamentales para el éxito de la organización. Ricardo Salinas usó su parte de la herencia para abrir un centro comunitario en su barrio. Ayuda a personas mayores y les da un lugar donde puedan sentirse útiles y acompañados. Camila Torres, sorprendentemente, usó su parte del dinero para estudiar trabajo social. Ahora trabaja con jóvenes en riesgo y es una de las profesionales más comprometidas que conozco. Daniel Ortega invirtió su parte en un negocio de construcción ética, donde se asegura de que los edificios sean seguros y bien hechos. Un homenaje a la memoria de Javier y Elena. Y Gabriela Castillo, nunca más supimos de ella. Dicen que vive en otro país, lejos de todo esto. Un día, mientras revisaba los archivos de la fundación, encontré una última carta de Ernesto. Estaba escondida en el fondo de una caja que nunca habíamos abierto. La carta decía: Andrés, si estás leyendo esto, significa que hiciste lo correcto con el dinero que te dejé. Sabía que lo harías. La vida me enseñó que el dinero no trae felicidad. Trae responsabilidad. Y solo aquellos que entienden esa responsabilidad merecen tenerlo. Cometí muchos errores. Lastimé a muchas personas. Pero al final, espero haber hecho algo bueno. Espero haber dejado un legado que valga la pena. Gracias por darme esa oportunidad. Con cariño, Ernesto. Cerré la carta con lágrimas en los ojos. Y supe, sin ninguna duda, que Ernesto Valverde había dejado el mejor legado posible. No de dinero, sino de redención, amor y segundas oportunidades. Y eso es algo que el dinero nunca podrá comprar.